Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad. Lo que otros no te muestran, que seguramente esta noche no te van a mostrar. Lo que aquí te vamos a mostrar. Lo que otros te ocultan y seguramente esta noche te van a ocultar. Y nosotros te lo vamos a mostrar. La realidad, como todas las noches, la marca Minuto 1 en la pantalla de C5N. Nos vamos a meter enseguidita en lo que fue la conferencia de prensa del presidente de la Nación, de lo que dijo, de cómo trata el presidente de salvar a su hombre de máxima confianza, como es Gustavo Arribas, que no lo, como bien decía recién Víctor Hugo, no lo está incriminando ningún dirigente político de este país, a pesar que ya desde Elisa Carrió, el Frente para la Victoria, los propios radicales, hoy desde el Frente Renovador, Graciela Camaño, están pidiendo que Gustavo Arribas dé explicaciones en la justicia y que el presidente, como hizo con Gómez Centurión, lo separe hasta que se aclare. Es el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Maneja un presupuesto millonario que es reservado y secreto nuevamente. El presidente lo trata de salvar. Y el presidente que dice que no entiende, que es un cuento. Por eso el hashtag de esta noche con el que usted nos puede acompañar es un cuento. Y la verdad que hay que decirle, con el respeto que se merece el presidente y la investidura presidencial, que no es un cuento, que la información viene del exterior, que la cuenta fachada, denunciada ya por la justicia de Brasil, de Hong Kong, porque uno se pregunta, para la compra y venta de un departamento se necesita utilizar una cuenta fachada en Hong Kong, desde donde salieron y se utilizaba para las coimas y soborno, mandarla a Suiza. ¿No se podía hacer con un banco de Brasil? ¿Y las 4 transferencias que faltan, dónde está? Que están asentadas, que está en los documentos que presentó el diario La Nación y el periodista Hugo Alconada-Moon, y que bien lo explica, y ahora lo vamos a reiterar, el colega Gustavo Gorriti, quien está a cargo de esta investigación. Vamos a tener ese testimonio, vamos a hablar, vamos a ver de las cuestiones que ha dicho, por ejemplo, hoy Luis Juez, un hombre de Cambiemos, actual embajador argentino, es el embajador del presidente en Ecuador, que hoy estuvo muy duro también referido a Gustavo Arribas y a la empresa Odebrecht en la Argentina. Eso enseguidita, para no perder de vista esto que algunos tratan de ocultarte todos los días, que ya no te muestran. Pero ahora nos vamos a meter de lleno y enviamos toda nuestra solidaridad a nuestros colegas de la planta de gráfica AGR del grupo Clarín, que hacía muchos años que no mire lo que es esto, la gendarmería rodeando un lugar donde se hace periodismo. Hacía muchos años, yo no tengo recuerdo en la democracia, que una imagen de esta naturaleza, de la gendarmería y de la policía rodeando una planta periodística, una planta donde en su interior había más de mire esto, mire los efectos de la feroz represión de esta tarde. Feroz represión de la gendarmería y la policía. Mire esto, no es un cuento esto, no es un cuento esto. Esta es la realidad que seguramente otros no te van a mostrar. Les decía, hace mucho tiempo, yo no tengo recuerdo de ahí están las balas de goma, las perdigonadas que se tiraron contra los integrantes, contra los trabajadores de la planta AGR. Hay que decir que acá hay un conflicto desde hace varios días, donde, bueno, a ver, vamos a ver el video. Trabajadores, loco. Están peleando por su trabajo.
Esto hace Macri, loco. Este es el presidente de Bogotá, loco. Bueno, esto es parte de lo que los propios trabajadores han filmado en la tarde de hoy. En este momento la situación es muy tensa. Están denunciando los trabajadores que siguen en la planta que para esta noche se prepara el asalto final por parte de la Gendarmería y de la Policía Federal a las instalaciones de AGR. Reitero, hace mucho tiempo que no se veía semejante represión contra trabajadores de prensa. Por supuesto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nada ha dicho sobre esta feroz represión, porque deberían dar a entender quién la ordenó, por qué la policía, por qué la gendarmería rodeando a trabajadores indefensos. Indefensos. Vamos a verlo. Imprimió mal, no sabemos por qué, porque somos trabajadores. Tengo la cabeza toda baleada, la espalda también. Esto ya es un abuso de la policía. No entendemos por qué, somos todos trabajadores. Gracias. Bueno, recuerdo, les decía, esto es un conflicto que viene desde hace varios días. Los trabajadores de la planta AGR Clarín están denunciando que quieren cerrar. La empresa dice que allí únicamente se están imprimiendo guías telefónicas y las de página amarilla y que esto ya prácticamente no es negocio, que se van a reconvertir, que van a cerrar la planta, mientras que los trabajadores sostienen que allí se imprimen muchas ediciones. Todos los productos de Clarín, todo lo que dicen los trabajadores, dicen que se imprime Viva, Genios, todos los opcionales que se entregan con el diario los días martes y los días viernes. Los trabajadores sostienen, como ya sabemos, AGR es Artes Gráficas Rioplatense, que es la empresa impresora que tiene AGEA Sociedad Anónima, que es el Grupo Clarín. Omar Plaini, buenas noches. Buenas noches. Que les toca de cerca porque están en el gremio, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo analizan lo que está Primero, pasando? mi solidaridad con los compañeros que hoy fueron brutalmente reprimidos. Que hay más. Su secretario general, el gringo Amichetti, porque los canillistas hemos vivido esto, ya lo conocemos, lo hemos pasado. Y aquí hay que preguntarle dónde está la ministra de Seguridad. Y además es cierto, en esta empresa, la mayor imprenta tal vez del país, se imprimen Genio, Jardín, no solamente Viva, Rumbos, Sí, todos los inserts, los opcionales. con lo cual los mismos trabajadores manifiestan que lo que sobra es trabajo. No veo la razón por la cual quieran cerrar esta empresa. Bueno, no hay Lo que razones. dicen en realidad es que están Ahora, haciendo una depuración, eso es lo que Yo se creo que sostiene. esto es la consecuencia de una causa. La declaración del Ejecutivo Nacional, cuando dice que hay que flexibilizar los contratos, cuando permite que los empresarios sigan despidiendo trabajadores. Acá tenemos una de las consecuencias de esa causa, la declaración de un jefe de Estado hablando de que los convenios colectivos nuestros son retrógrados y que son del siglo XIX y que hay que actualizarlo al siglo XXI, genera esto, que los empresarios se envalentonan y toman estas actitudes con toda la represión que significa. Yo veía a ese compañero que tenía las balas de gomas en la cabeza, tranquilamente le pueden sacar un ojo, Bueno, tranquilamente. hoy, Pablo... O sea, están tirando a mansalva. Ahora, esto tiene que tener una respuesta del Gobierno Nacional, de la propia ministra. Pero la tiene la respuesta de la ministra. Las fuerzas de seguridad están reprimiendo a los trabajadores. Hay una respuesta muy clara de la ministra. Lo que estoy diciendo es para que la ciudadanía entienda, bueno, ya sabemos lo que es esta ministra, porque fue ministra de Trabajo cuando nosotros nos firmamos la desregulación a los canillistas y me lo negó en la cara en un debate, en un programa, lo que ella había firmado. Claro. Entonces yo no espero de esta ministra otra cosa. Lo que digo es que aquí obviamente debemos reaccionar toda la ciudadanía frente a esto porque estamos en un Estado democrático. Y lo único que piden los trabajadores es mantener la fuente de trabajo. Claro. No están delinquiendo, están diciendo, señores, queremos conservar nuestra fuente de trabajo y así se le responde. Pero se los trata como delincuentes. Exactamente, y al contrario, este gobierno todo lo contrario hace. O sea, los delincuentes de guante blanco andan sueltos por la calle y a los compañeros trabajadores que defienden la fuente de trabajo, así le responde un gobierno democrático. Hugo Yasky, que es titular de la CTA. Buenas noches, Hugo. Buenas noches. No, primero la indignación de ver estas imágenes. Es la imagen de un país ocupado. Este es un gobierno que es el gobierno de los ricos. Está preparando el inicio de un año con esa imagen, con represión, porque quieren paritarias de hambre en la Argentina, quieren flexibilización laboral, se quieren llevar puesto a los trabajadores. Las comisiones internas las quieren liquidar, por eso están haciendo lo que hacen ahí,
además de la solidaridad con los compañeros del sindicato gráfico y con la gente de AGR, hay que pensar que tenemos que estar en condiciones de ponerle un límite a este gobierno, y el límite lo tiene que poner el movimiento obrero organizado y unido. Tiene que haber una lucha frontal. No se puede seguir aceptando que este gobierno mienta, quiera mostrar como lo muestra hoy en la conferencia de prensa, es la imagen de un país donde no pasa nada, donde todo está bien, donde los rumores, según el presidente, no se entienden. Mi amigo Lewis dice del latifundista que tenemos incrustado ahí en el lago en el sur, después defiende a alguien que claramente está implicado en un hecho bochornoso, nada más ni nada menos que el jefe de la CIDE o de la ex CIDE, y a los trabajadores los están apaleando, de manera que creo que hay que hacer una apelación, pedir que no haya represión, pedir que alguien tenga la lucidez de parar a la gendarmería y a la policía, y nosotros bueno, están como rodeando en este momento el edificio, nos están mandando información que sería inminente un asalto final, un desalojo por la fuerza, ¿no? Digo, es muy grave esto, ¿no? Es Yo no gravísimo. tengo recuerdo de un lugar periodístico rodeado de gendarmes y si policía vemos lo que pasa en de Jujuy, ahora, ¿no? tomamos esto y todo lo que está pasando, no solamente en este conflicto, en otros conflictos que están pasando, con lo cual esto demuestra que este gobierno dice una cosa, hace totalmente lo contrario, y como decía Hugo, parece que no pasará nada, que vivimos en un país donde todo está normal, y no es eso lo que está sucediendo. Y claramente, bueno, lo que está pasando con el jefe de inteligencia en la Argentina es increíble. ¿Se está naturalizando la represión? Digo, los mapuches, los compañeros. Sí, de- claro. Mira, yo creo que estos actos caben perfectamente en las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Lo puede meter tranquilamente en ese contexto, porque un latifundista, como dice Hugo, resulta que ahora le tenemos que permitir todo, incluso que se expropie de las tierras de este país. Entonces, estamos volviendo, sí, en ese sentido, estamos en el siglo XIV, XV, XVI, no tengo ninguna duda. ¿Por El qué lo latifundismo hace lo que se quiere. preguntó el presidente hoy, ¿no? ¿Por qué lo agreden a John Lewis? Se preguntó hoy el presidente. Ajá, Claro. resulta que ahora al señor le tenemos Y que vos hacer fijate- condecoraciones. vos fíjate, si vemos la fotografía de todas las marcas de los balazos de goma Sí, no, es tremendo. que ha habido Es esto, solamente en 10 días, Sí, es horroroso. sí. Y es un gobierno que desprecia al trabajador, No, por eso, la feroz que desprecia represión- a sí. los mapuches, que desprecia a los más débiles. Sí, sí. Y en todo ha estado la gendarmería, ¿no? Es decir, ahí hay una responsabilidad directa de la ministra de Seguridad y del Gobierno Nacional. Por eso digo, justamente lo que dice Hugo Yasky tiene razón, ¿no? Las imágenes estas como las similares de nuestros compañeros de prensa que se han reiterado, y realmente es como que hay en marcha una política absolutamente represiva. ¿La CGT no va a decir nada frente a esto? A ver, Gustavo, yo creo que la CGT tiene que tomar este tema seriamente, y creo que nosotros tenemos que hacer un plan de acción. Yo estoy convencido en ese sentido y lo discutiremos en la próxima reunión que haya de Consejo Directivo, que acá hay que tomar un plan de acción. Evidentemente, si la CGT durante el 2016 garantizó constitucionalidad, tuvo algunas actitudes en el sentido de buscar algunos paliativos frente a la situación, pero esto se fue agravando. Ya las declaraciones del Ejecutivo Nacional, cuando habla de los convenios colectivos, que son retrógrados, ya cuando hablan, sus ministros no actúan, cuando vemos esta represión, obviamente estoy convencido que la CGT tiene que elaborar un plan de acción, y vuelvo a la frase que le decía anteriormente de entrar en el programa Hugo. Aquel senador y cónsul Cornelio Tácito Romano decía: luchan todos separados, son derrotados todos juntos. Tendremos que buscar, ponernos de acuerdo y hacer una unidad de acción para frenar este avance que no solamente reprime a los trabajadores, sino que buscan claramente deteriorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces este es un gobierno que, como decían recién, responde a los mandatos de donde viene, responde a los ricos. O sea, para este gobierno, los ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen siendo pobres, y lo único que aumenta es la policía para reprimir.
Bueno, ahora vamos a seguir con este tema, vamos a hablar con el tema con ambos de la flexibilización laboral. Ya enseguida también vamos a hablar con Gilberto Alegre y Gildo Noranto, que lo vamos a sumar enseguida al debate. Vamos a ver hoy lo que fue en una primera parte la conferencia de prensa del presidente de la Nación cuando se refería a la actual situación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Es muy claro que acá lo que manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante. Cambista que tiene miles de clientes, no uno, miles, entre los cuales también está Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos en los cuales mucha gente gira plata a través de él. Y Arribas va a traer los papeles el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meireles y con el soterramiento del Sarmiento, que entre septiembre y el siguiente año la obra estuvo parada. O sea, no hubo tal reactivación de la obra. Entonces, la verdad es que es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. O sea, realmente analizándolo, le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema en una época del año en la cual lamentablemente todos estos actores están fuera del hábitat porque es época de vacaciones, y cuando la semana que viene vuelve el brasilero veremos que hay una transacción por la venta de un departamento y que fue todo eso, y que tuvo la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no solo el comprador del departamento de arriba, sino a Odebrecht, punto. Bueno, allí el presidente se ha determinado que lo que deberá investigar la justicia. Porque en la misma conferencia de prensa, el presidente volvió a condenar ya a Milagro Sala. Es decir, hoy el presidente, una vez más, con esta doble vara que hay en la Argentina, condenó nuevamente a Milagro Sala y exculpó ya el presidente de la Nación a Gustavo Arribas. Para él, aparentemente, la justicia no tiene nada que hacer acá. Porque, señores, la justicia es la que tiene que investigar todo esto que el presidente dice no entender. Claro, también tenemos un juez federal que ha dicho, bueno, no sé, estoy de vacaciones, no creo que sea soborno. Se apresuró, me parece, el doctor Canicova Corral, porque si ya empieza a decir eso, daría la impresión un juez federal que no tiene mucho interés en investigar, como otros jueces tienen mucho interés en investigar muchísimas otras causas más, y a veces causas menores. Es decir, la verdad que en la Argentina de hoy, cómo se exculpa rápidamente a algunas personas y cómo se condena públicamente a otros, es asombroso. Es asombroso. Es peligroso institucionalmente que esto ocurra. Porque el presidente hoy volvió a decir lo que dijo en Chapadmalal, en otras acciones. Como a la mayoría del pueblo argentino le pareció que Milagro Sala, por ejemplo, cometió delitos, tiene que estar presa. Dijo, hoy es coincidencia lo de Gustavo Arribas, todo es coincidencia. Habría que explicar que la cuenta que salió es una cuenta que la justicia de Brasil determinó que es una cuenta fachada de Hong Kong. Que la verdad que uno si vende el departamento en Brasil, ¿por qué tiene que ir desde Hong Kong? Una cuenta de la cual surgieron coimas y sobornos, Meireles. Aparte Meireles el que daba la propina. Aparte Meireles es el que lo declara. Meireles es el que lo inculpa arriba, digo, ¿no? Porque él está buscando beneficiarse en su proceso. Obvio. Él busca poder la delación premiada. O sea, él propio Meireles es el que le dice a la justicia brasileña, muchachos, miren estas 5 cuentas. Supongo que mañana habrá por parte del diario La Nación, que publicó a través del periodista Hugo Alconadamun, una respuesta a esto, porque lo explicó con los testimonios. Pero el periodista, el colega peruano Gustavo Arribas, que es el que dirige la investigación, porque esto viene desde el exterior, como llegaron los Panama Papers, que destaparon una olla, esto viene desde el exterior también. Vamos a recordar lo que decía el periodista Gustavo Gorriti, justamente sobre lo que el presidente no entiende. De acuerdo con los datos que nosotros hicimos
llegara Hugo Alconada y que él, reitero, desarrolló con gran destreza profesional. Esto no es una cuestión de opiniones, no es una cuestión de objetivos, sino es una de hechos. Hay documentos según los cuales se llevaron a cabo depósitos, me parece que por un total de algo así como 594,000 y pico de dólares, entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, mediante 5 giros, no uno, sino 5, desde una cuenta bancaria situada en Hong Kong, de una empresa de Meireles llamada RFY Import and Export Limited. Y si el señor Arriba sostiene de que de esos 594,000 solo recibió 70,000, yo creo de que la posibilidad de demostrar una cosa o la otra es muy sencilla, sencillamente con una revisión clara y objetiva de los estados de cuenta. Bueno, todo lo que decía el periodista jefe de la investigación sobre todo lo relacionado con las coimas de Odebrecht, que está salpicando a 11 países del mundo y que también salpican a la República Argentina. Hoy, Luis Juez, dirigente político de Córdoba, actualmente en Cambiemos, actualmente embajador argentino, se refirió a este tema, porque recordemos que la semana pasada, justo el día en que saltaba esta denuncia, el presidente Mauricio Macri inauguraba en la provincia de Córdoba un gasoducto realizado por la empresa Odebrecht. Esto decía hoy Luis Juez. En Córdoba necesitamos los gasoductos, pero también necesitamos gestos de decencia y honestidad. Una empresa que ha reconocido, el dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, está preso y ha reconocido ante los juzgados estadounidenses, para tratar de morigerar su pena, de que han gastado miles y miles, cientos y cientos de dólares, de millones de dólares en coima en Latinoamérica y particularmente en Argentina. Me dio vergüenza. Lo voy a decir con toda claridad. Me pareció que el presidente lo llevaron a una trampa. Vi cómo intentaban blanquear en el medio de la discusión de la corrupción de Odebrecht, cómo el presidente hablaba con 4 negros con casco que decía Odebrecht atrás de él. También lo hemos manejado con muy mala cintura de ese tema. Bueno, la crítica que también surge desde el propio Cambiemos, ¿no? Donde, recordemos, Elisa Carrió ha hecho una denuncia, donde los radicales le están pidiendo al presidente que lo aparte a Gustavo Arribas. Son sus propios socios políticos los que le están pidiendo estas acciones al presidente de la Nación. Y hoy también habló la diputada nacional del Frente Renovador, Graciela Camaño, sobre este tema. Este es un gobierno que tiene este tipo de problemas. Es un gobierno con muchos empresarios y la verdad es que todos sabemos algunas cuestiones de la familia Macri respecto a la evasión, respecto a las empresas y todo lo demás. El gobierno lo que está haciendo es tirando temas para que discutamos de esos temas y tapar lo que se brindó como información respecto al jefe de los espías. Creo que es toda una estrategia. Creo que esa estrategia está vinculada a la discusión sobre los 14 años, está vinculada a la discusión sobre los migrantes. Con Arriba tenemos el problema de que si bien las escuchas en las causas judiciales están en la Corte, la parte técnica se hace desde la AFI. Entonces, si el juez de la causa, que por otra parte parece más el abogado defensor de Arriba, llegara a solicitar una medida tendiente a formalizar escuchas telefónicas en la causa, se las va a tener que hacer el propio Arribas, ¿no? El caso sí, por supuesto, es como los Panama Papers para el macrismo, porque está involucrado directamente el presidente. No se trata de cualquier funcionario, se trata además de un funcionario que está en ese lugar por la amistad. Bueno, ahí marcaba muy bien la diputada Graciela Camaño lo que yo recién decía. Las declaraciones del juez Canicova Corrali decía, bien, Graciela Camaño, parece, más que un juez, parece el abogado defensor de Arribas. La verdad que se anticipó y mucho el juez
antes de empezar un proceso de investigación para que las cosas queden en claro. Es llamativa realmente la actitud, sobre todo teniendo en cuenta que él dice, estoy de vacaciones, no estoy al tanto. Y además hay otro punto el que marca Graciela Camaño muy interesante para tener en cuenta. Es el jefe de los espías, en un momento en que se está denunciando que nuevamente tienen mucha preponderancia en distintos juzgados federales. Bueno, hoy también, atención, porque todos los días se va ampliando la denuncia sobre Arriba en distinto. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica de la República Argentina dio a conocer un informe donde dice, y donde pide explicaciones, dice, Arribas está incluido en la actualidad como intermediario registrado en la AFA, pero esto no está indicado en la declaración jurada. Esto lo reiteraba y lo daba a conocer el otro día Pepe Sbatella, el ex titular de la AFI, cuando vino aquí, que todavía figura como intermediario de la AFI. En la declaración jurada de Arriba no está incluida la madre de su hijo ni sociedades en las que participa. Está queriendo decir este centro de investigación que hay poca transparencia. El CIP se reclama que se investiguen las sociedades civiles en las que estuvo Arribas y fueron cuestionadas por posible lavado de dinero en el negocio de compra y venta de jugadores de fútbol, Haas Sport Agency de Argentina y otras empresas con el mismo nombre o similar en distintos paraísos fiscales como Gibraltar o Luxemburgo. Esa empresa Haas Gato es la que mencionamos el otro día, que participó en la venta de Tevez, de Mascherano, de diferentes jugadores durante 20 años, porque Arribas comenzó a ser empresario de fútbol en el año 97. Así es. Bueno, y por último, Fernando Sánchez, el diputado mano derecha de la diputada nacional de Elisa Carrió, de la coalición cívica, también en las últimas horas dio a conocer una declaración muy dura respecto a la situación judicial de Gustavo Arribas. Dice Fernando Sánchez, en nombre de Elisa Carrió, estamos obligados a elevar la vara desde Cambiemos, porque nos embanderamos con los valores del republicanismo y la transparencia. Y es por eso que hay que dar respuesta judicial y darla ya, ahora, le reclama Sánchez al gobierno. Eso es lo que le está reclamando el diputado Fernando Sánchez, ¿no? Mano derecha de la diputada Elisa Carrió. Gilberto Alegre, ¿cómo están viendo ustedes este tema desde la política? Digamos, hemos hablado muchas cosas. No, el tema Gustavo Arribas. Y las denuncias que hay en su contra. Lo que dijo usted, Gato, el tema de la doble vara me parece que es una cosa que se debe tener muy presente. Estamos teniendo presa Milagro Salas, porque si la dejamos en libertad por su poder puede influir en las opiniones judiciales, y por el otro lado lo dejamos a Arribas al mando de la AFI, manejando fondos reservados y pudiendo operar sobre todos los juzgados libremente. Si nosotros tuviéramos un mismo criterio, hoy Gustavo Arribas tendría que estar separado de su cargo. Bueno, lo hizo con Gómez Centurión. Por eso. Uno se pregunta por qué con Gómez Centurión y no con Arribas. Por eso, así como se hizo con Gómez Centurión, habría que apartarlo Arribas del cargo e iniciar la investigación para poder dar transparencia a todo lo que estamos haciendo. Si no es como dice el diputado Sánchez, estamos llegando tarde al tema de Cambiemos. No hay ningún cambio absolutamente en nada y estamos utilizando la policía para proteger a empresas, para reprimir a trabajadores. No me sumo a todas las... Estoy en contra de todas las represiones, pero en el tema de los mapuches me gustaría que hablaran los gobernadores y la gente del lugar y no tanto desde aquí. No estoy de acuerdo con la represión, pero el tema político es otra cosa distinta. Sí. No, pero aparte también es importante lo que decía Graciela Camaño, porque Gustavo Arribas, desde la AFI, como usted dice, bien que puede influenciar sobre jueces, ¿no? Con el manejo de dinero que tiene, con el poder que tiene, puede cambiar esta causa en los 20 días que dice que van a traer los papeles de Brasil, la causa puede cambiar totalmente. Gustavo Arribas no tiene que estar al mando en este momento de la Agencia Federal de Investigaciones, porque lo que está haciendo, sin ninguna duda, es operando a su favor. Realmente esto es muy triste para lo que todos, de alguna manera, creímos en que podía venir un cambio, más amplio, menos amplio, pero que iba a haber un cambio. Acá vemos que esto es muy oscuro, muy difícil de entender, y cuando vemos la represión
se esclarecen mucho más los objetivos de este gobierno. Bien, vamos a completar otras definiciones que dio hoy el presidente en la conferencia de prensa sobre otros temas de actualidad. Primera vez en el año que nos encontramos manifestando mi solidaridad y nuestra preocupación y acompañamiento a todas las víctimas de las inundaciones. Cambio climático sigue pasándonos facturas, ahora que por suerte paró de llover y se pronostican 15 días tranquilos, y hay un debate que se viene con el nuevo Código Penal, el Código Penal Juvenil también, que creo que va a ser muy interesante, tratando de recuperar la presencia del Estado en la mayor cantidad de lugares posibles, empezando por las fronteras, pero ahora entrando a los barrios más peligrosos de la Argentina, algunos conocidos como acá, que es la 1114 o la 31, y en otros de la provincia de Buenos Aires, y en otros de Santa Fe y de Córdoba. Hace varios meses crece el empleo en la Argentina. Varios miles de puestos de trabajo nuevos se van creando mes tras mes. El 5 de mi papá, teniendo en cuenta lo severo que es especialmente conmigo, es como un 10 tuyo, así que estate tranquilo que anduvimos muy bien. El fútbol está en una crisis terminal, el Estado no va a participar más desde el programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino. Entiendo que esta tarea no se agota en 4 años, que uno tiene que estar abierto, que de golpe sigamos para 8, pero falta mucho. Bueno, decía el presidente Hugo Yasky que cada vez se habla en más fábricas y empleo en la Argentina. ¿Esto es así? Sí, sí, es. Realmente creo que el presidente debe ser el presidente de otro país, no de la Argentina. En la Argentina cada vez hay más desempleo, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más hambre. Cuando le llevamos una ley antidespidos que se aprobó en el Congreso, la vetó, hizo una payasada. Dijo que está todavía vigente la ley antidespidos hoy. Sí, claro. Y vos fijate que había un compromiso, y hoy cuando le preguntaban los periodistas por los despidos, salió diciendo cualquier cosa. Es decir, lamentablemente creo que se está negando la realidad. Hay más despidos, hay más hambre, hay un gobierno que reprime, y creo que por este camino la Argentina no solamente está dañando las conquistas sociales, hoy se está dañando gravemente la democracia. Tener al frente de la Agencia de Informaciones a un personaje con los cuestionamientos que tiene por esto que se acaba de denunciar, y que ya no lo denuncia un periodista de la izquierda, es un periodista del diario La Nación, y otro periodista de Perú que también es reconocido como un tipo que es serio. Entonces me parece que estamos dañando seriamente la democracia. Gildo Honorato, del movimiento Evita. ¿Y ustedes cómo están viendo la situación social? El presidente decía, empezamos el año con mucho optimismo, con fábricas que se abren, creciendo el empleo. ¿Esto lo notan ustedes en las barriadas donde trabajan? La verdad es que no. Antes que nada quería mencionar que me da muchísima vergüenza que un presidente de todos los argentinos mienta descaradamente para defender un amigo suyo corrupto, mientras deteriora el tejido social, mientras su secretario de Empleo la semana pasada mencionaba que daba lo mismo comer y no comer, cuando nuestros compañeros se organizan comunitariamente para darle de morfar a las familias que no tienen. Entonces, la verdad que vemos con mucha preocupación. Es un cuento la pobreza cero, es un cuento que venían a unir a los argentinos, y evidentemente lo que vemos en los próximos meses, coincidente con Omar y con Hugo, es que vamos a un proceso de manifestación popular, unitaria, donde los movimientos populares expresamos institucionalmente a los sectores más humildes, pero también entendemos que somos parte del mundo del trabajo, y en ese sentido tenemos muy claro que si no paramos la pelota ahora, que si no empezamos a manifestar con legitimidad, con masividad y en un marco unitario, va a ser muy difícil revertir esta situación, porque están generando un proceso de deterioro económico, social, que vulnera profundamente los derechos. Cuando el Estado se retira de la barriada popular, gana el narcotráfico, gana el delito. Los pibes que quieren ser imputados a los 14 años paran en la esquina porque no tienen esperanza, y además le vamos a mandar a la policía. Me parece que es un escenario donde el gobierno ya no reflexiona, el gobierno ha profundizado la transferencia y el ajuste, y me parece que los sectores de la sociedad civil, del pueblo y los sindicatos tenemos una profunda responsabilidad, porque el deterioro puede ser aún mucho mayor. Vamos a un nuevo Código Penal Juvenil, dijo el presidente Gilberto hoy.
Sí, nosotros estábamos planteando eso desde hace mucho tiempo, la necesidad de un nuevo régimen penal juvenil para tratar de resolver este tema. Lo que yo quiero aclarar es, yo recién dije, yo no creo que Milagros Salas esté en libertad. Si tiene que estar presa, tiene que estar presa. Lo que no quiero es que Arribas esté en libertad o esté disfrutando de un poder para tratar de modificar su situación. Sí, las reglas procesal. iguales para todos. Lo que dijo el otro día Horacio Rodríguez Larreta, que bien recordé, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero debe ser para todos igual. No para uno sí, para otro no. Y en el régimen penal juvenil, nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber un sistema que tiene que ver también con lo social, que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, porque bien como decía, si en las barriadas nosotros tenemos pibes que no tienen ningún tipo de expectativas de conseguir trabajo, mucho menos que el estudio sea el objetivo que busque un mejor trabajo, no existe, sin ninguna duda, no podemos tratar de salir a condenar a esos pibes porque la responsabilidad es del Estado. Lo que sí tenemos que tener un régimen penal juvenil que contemple cómo hacemos para reinsertar a todos esos chicos dentro de un sistema que los respete. No es lo que se está hablando. No se está hablando de se está hablando punitivo. Nosotros se está hablando de penalizar. No, por eso digo. De cómo hacemos para insertar a todos los pibes dentro de la sociedad, no dentro de la cárcel. Sin ninguna duda, en este espacio que va desde el trabajo que hay que hacer, hay que tener un mayor control sobre los chicos, que no es decir un pibe de 15 años mató a otro, lo mandamos a Perú. ¿Está creciendo el empleo, como dijo el presidente? No, para nada, todo lo contrario. Lo estamos viendo. El ejemplo AGR, ahí lo tiene, el ejemplo lo tenía hoy. A mí me parece que el gobierno tiene que discutir otra cosa. Yo me niego a discutir un régimen penal juvenil, me niego a discutir que haya más cárceles, yo quiero discutir trabajo, empleo. Mire, hay 650.000... ¿No será, como decía bien Graciela Camaño, Gustavo, que ponen estos temas para distraer sobre otros temas preocupantes? Gustavo, hay 650.000 empresas en la Argentina. A un solo puesto de trabajo por empresa son 650.000 nuevos empleos. ¿Por qué no se preocupa eso con el gobierno? En vez de quitarle las retenciones a las mineras, a las ojeras y atacar a los trabajadores, ¿por qué no lo sientan los empresarios, ya que ellos son empresarios, y dicen, señores, cumplan con esto? Pero tiene que haber un Estado que programe, que desarrolle, que piense a 20 años, que las inversiones sean productivas. Tiene que haber un Estado que active la economía, no este Estado que protege a los sectores concentrados de las finanzas y las economías y desprotege a los sectores del trabajo. Entonces terminamos discutiendo un régimen juvenil de protección, su secretario anteriormente. O sea, el rico sigue siendo rico, el pobre sigue siendo pobre y lo único que aumenta son los policías. Y vamos a continuar. ¿Y esto en qué termina? En represión permanente, porque no hay un modelo de país que quiera desarrollar, y mucho menos este gobierno que está atendido por su propio dueño, que son los empresarios. Bueno, ya que se habla mucho de los empresarios, vamos a ver la defensa que hizo hoy el presidente en la conferencia de prensa justamente de Joel Lewis, que está muy cuestionado en estos momentos, la comunidad del Bolsón levantada en contra de lo que pretende hacer este empresario, comprar terrenos públicos para barrios privados, o bueno, la larga discusión, que es una vergüenza nacional, que se haya apropiado este señor de un lago argentino, como el lago Escondido. El presidente hoy lo defendió y decía lo siguiente. Lo conozco de años a Joe Louis y soy amigo de él. No tengo vínculos comerciales, ni siquiera futbolísticos, porque yo soy de Boca y es del Tottenham. Sé y averigüé que no tiene nada que ver él con el proyecto Ladera. Entonces, de vuelta hay que ser precisos. Hay un grupo inversor argentino que quiere hacer un desarrollo, no sé dónde queda, pero lo que sí estoy seguro que no tiene nada que ver con Joe Louis. Segundo, el lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Louis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. Y esa discusión se viene dando hace muchos años y la verdad que no entiendo, o sea, ¿qué es lo que se pretende? O sea, él compró a dueños privados un campo, lo desarrolló, vive un par de meses por año ahí, da trabajo a un montón de gente, sigue invirtiendo para que el campo sea sustentable, le da trabajo a cientos de personas, y la verdad es que no entiendo por qué esta sistemática búsqueda de agredirlo a alguien que eligió la Argentina para vivir unos años, que no nos pide nada, que desarrolló ese campo, dio trabajo. Entonces esa parte no la logro comprender.
Él presentó un proyecto para generar energía con una turbina, con el agua que cae al lago. ¿Sí? En la licitación de renovables, dentro de cientos de proyectos, para la parte esta de generación a partir de turbinado, y ganó, con lo cual va a aportar a la producción de energía en la Argentina renovable, no contaminante.